Bueno, quiero hablar con ustedes un tema muy importante, que es acerca de la presencia de nazis en Chile y la tristemente conocida con el nombre de Colonia Dignidad, que hoy se llama Colonia Baviera en Chile. Bueno, te quiero comentar que hay una historia breve que quiero charlar con ustedes acerca de la inmigración alemana en Chile. La primera inmigración alemana en Chile data del año 1845, porque en ese país se promulga una ley de inmigración selectiva y mediante esta ley llegan a Chile personas que venían de la Federación Alemana y del Imperio Austrohúngaro. La verdad que Chile quería poblar el territorio, básicamente el sur, porque Chile venía luego de una guerra con los mapuches y entonces quería tener colonización. Claro, quería una colonización muy especial, blanca, selectiva, por eso vienen muchos alemanes y del Imperio también austrohúngaro. Después hay una segunda llegada de alemanes a Chile y se produce como consecuencia de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945. Pero muchas personas que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial realmente eran nazis que se escapaban utilizando lo que se denomina la ruta de las ratas, rat lines en inglés. Esta ruta de ratas en realidad tenía tres vertientes. Había una ruta de rata nórdica, otra que venía por España y la más utilizada era la que venía de Italia. Entonces la organización Odessa, que era una organización criminal nazi que fue preparada y que tenía recursos financieros muy importantes, estaba ya preparada porque los nazis veían que iban a perder eventualmente la guerra, entonces para salvar a jerarcas y también dignatarios de ese régimen asesino que era el régimen nazi. Entonces, utilizando esta ruta de ratas, así se denominaba ruta de ratas, como te digo, era una ruta de escape clandestina, mediante la cual los nazis huían de Europa. Entonces, muchísimos nazis se escaparon de Alemania y vinieron a Sudamérica. En realidad, se habla aproximadamente de 9.000 nazis que salieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte, no todos, vinieron a Sudamérica. Se calcula que de los 9.000 nazis, aproximadamente 5.000 vinieron a la República Argentina y entre 500 y 1.000 se radicaron en Chile. Bueno, en realidad también en el año 1960 aproximadamente había en Alemania, concretamente te quiero hablar de un pueblito llamado Siesburg, había una colonia alemana denominada en Alemania Misión Social Privada, que estaba en su momento liderada por un psicópata, un ex soldado, un ex cabo nazi del ejército alemán, cuyo nombre era Paul Schaffer-Schneider. Esta organización tenía un montón de cadenas de tiendas de alimentos, ahí trabajaban sin remuneración alguna, muchos jóvenes empobrecidos y eran fieles seguidores de este líder Paul Schaffer-Schneider. Esta organización le daba alimentación, les prometía seguridad y demás, pero en realidad era una red mediante la cual esta misión social privada era una organización, como te digo, que manipulaba espiritualmente a los chicos, prácticamente les hacía un lavado de cerebro y abusaba sexualmente de los chicos. Este Paul Schaffer-Schneider era un pedófilo. Y luego de varias denuncias en su contra que había en Alemania, hace que la Fiscalía de Bonn haga, órdenes de aprehensión. Y entonces este Paul Schaffer-Schneider, junto con aproximadamente entre 230 y 300 personas, se escapan de Alemania y vienen a Chile. Concretamente van a Chile, a la comuna del Parral, que estaba en la región del Maule, aproximadamente a 380 kilómetros de la capital, que es Santiago de Chile. Ahí, en ese país, en 1961, concretamente crea jurídicamente una sociedad que se denomina Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, y el 21 de septiembre de 1961 le otorgan a esta organización Benefactora Dignidad una personalidad jurídica. Ahí, en un predio que se estima de 16.000 hectáreas aproximadamente, construyen una explotación agrícola, una explotación forestal. Y claro, en esa colonia también estaban todos los seguidores. Y también esa colonia replica el modelo de abuso sexual de los chicos y chicas. Esta colonia pasa a ser llamada popularmente con el nombre de Colonia Dignidad, pero en realidad tenía que haberse llamado Colonia Indignidad. Vamos un poquitito a algunos detalles adicionales. Nadie podía entrar a la colonia a no ser que esté autorizado. Había un sistema de vigilancia, había un hermetismo total. La verdad que la gente que estaba ahí trabajaba sin paga alguna, como esclavos. Se habían separado los hombres de las mujeres, estaba prohibido tener relaciones sexuales, claro, excepto los abusos sexuales que cometía Paul Schaffer-Schneider sobre los chicos y sobre las niñas.
Muchos chicos entraban a la colonia independientemente de los que habían venido de Alemania porque eran chicos o eran huérfanos o se les prometía a los padres que se los iba a cuidar, luego se los entraba a la colonia y después los padres ni siquiera podían entrar a visitarlos. Y entonces tenían, en la colonia se había construido un hospital, se habían construido casas, había bodegas, había campos de cultivo, pero en realidad eran todos mano de obra esclava. Esta colonia estaba protegida como si fuera una cárcel, tenía una cerca de aproximadamente, dice la historia, de 2 metros de altura y como te digo, nadie, no solo que no podía entrar, sino que nadie podía salir sin permiso, nadie podía fugarse. Para que te hagas una idea, desde el año 1961 hasta el año 2005, en la cual la colonia fue definitivamente cerrada, solamente 5 personas pudieron fugarse y parte de los testimonios están brindados por las personas que que se habían escapado. Los chicos que eran separados de sus padres y cuando cometían alguna falta de disciplina se les aplicaba electroshock y violencia. La verdad que era una secta, era un estado dentro de otro estado y ahí también quiero comentar que se entrenó al servicio secreto chileno, que es la DINA, se los entrenó con métodos terribles de tortura. En 1961 el presidente de Chile era Jorge de Alessandri, pero la colonia, como te digo, duró más de 30 años. Había en su momento también una complicidad del gobierno chileno ya cuando estaba Augusto Pinochet como dictador y esta colonia Dignidad se utilizó por parte de las autoridades chilenas como un centro también de clandestinos de tortura y eventualmente de algunos fusilamientos de personas y de opositores al régimen político que había en su momento derrocado al presidente Salvador Allende en el año 1973. Hay un relato de unas personas que se habían fugado de la colonia que dice que cuando se inauguró un colegio dentro de la colonia, la esposa del dictador Pinochet llegó en helicóptero a la colonia para asistir al acto de inauguración. Pero este líder, Paul Schaffer, como te digo, era prófugo también de la justicia chilena en el año 1996. Fíjate, de 1961 que él crea la colonia hasta 1996, estoy hablando de 35 años, la justicia chilena tenía un montón de denuncias en contra de este hombre y finalmente hay órdenes de aprehensión y él se escapa a la Argentina. En Argentina está hasta el año 2005, donde él finalmente es detenido por Interpol aquí en la provincia de Buenos Aires. Él estaba viviendo en un barrio que se denomina Las Acacias, finalmente lo detienen en la Argentina, lo extraditan a Chile y muere en la cárcel en el año 2010. Pero es interesante rescatar y comentarte que en el año 2007 se constituye una comisión binacional entre Chile y Alemania porque había reclamos de los sobrevivientes de la colonia Dignidad que exigían compensaciones económicas por la vida de esclavos que tuvieron que hacer. El gobierno alemán, luego de un debate, aprueba un fondo de compensación a estos sobrevivientes chilenos y alemanes que había en dicha colonia y establece un fondo de compensación de 3,5 millones de euros, sin que, como dice el pronunciamiento del gobierno alemán, sin que ello implique una obligación legal del gobierno alemán, sino que era una compensación de tipo moral. Pero como se había creado esta comisión binacional, claro, Chile tenía que tener un representante en esta comisión. Y en el año 2018 el presidente de Chile el presidente Piñera, nombra ministro de Justicia al señor Hernán Larraín Fernández, que en su momento había sido partidario del golpe de Estado en Chile en 1973. Y cuando te quiero comentar que recientemente, el 12 de febrero del año 2020, la prestigiosa agencia de noticias alemana Deutsche Welle le hace un reportaje y lo acusa, le quiere hacer un reportaje y lo acusa de haber defendido, Larraín Fernández defendió a la colonia Dignidad a pesar de que tenía esta colonia una gran cantidad de denuncias en su contra. Ahora, el representante del gobierno chileno en esta comisión binacional es un tal Juan Pablo Crisóstomo, pero el asistente de este Crisóstomo es un tal Gonzalo Candia Falcón, y Gonzalo Candia Falcón era un simpatizante de la secta de Paul Schaffer. Además, Candia Falcón era hijo de la secretaria de Larraín Fernández. Entonces, concretamente, la madre de este asesor de la comisión binacional, representante del Estado chileno, la madre de este Gonzalo Candia Falcón, fue parte integrante, escucha esto, de las juventudes de vigilia permanente de la colonia de Dignidad. ¿Y qué eran estos grupos? Eran grupos de vigilancia y defensa de la colonia. Entonces,
Esta comisión, realmente del año 2007, no registró avances significativos de los reclamos porque los miembros que asesoran a la comisión del lado chileno, como por ejemplo Gonzalo Candia Falcón, están relacionados con los hechos que se pretenden reparar.